usted gracias por estar con TN23 y con esta franja, el rostro de la noticia, siempre con los temas más importantes, más relevantes para nuestra sociedad. Estamos hablando en estos últimos días sobre el fenómeno de las extorsiones, muy presente en Guatemala, que está afectando a la mayoría de sectores geográficos y la mayoría de sectores de la sociedad guatemalteca. Pero hablaremos hoy sobre cómo está atacando este problema la Policía Nacional Civil, que de hecho creó una división especializada, se llama DIPANDA. Por eso hoy tenemos al comisario Tomás Alfonso Canto, quien es jefe de esta división. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde a ustedes. Gracias por la invitación. La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas fue creada en el año 2009 como un programa, y en estos últimos tiempos se ha convertido con una estrategia institucional para abordar el fenómeno criminal de las pandillas. Esto no es más que aprender una modalidad de abordar este fenómeno, articulando el esfuerzo interinstitucional y el esfuerzo ciudadano. Y de esa cuenta, pues actualmente se está trabajando en base a dos formas: la asistencia victimológica, el análisis de información y la investigación criminal. Gracias. ¿Por qué se consideró importante la creación en ese momento de esta división? En su momento, la Policía Nacional Civil, como una institución que aborda el tema de seguridad y localiza el nuevo fenómeno o detecta el nuevo fenómeno criminal de las pandillas, y de esa cuenta las extorsiones principalmente, que es su fuente de financiamiento, requería un abordaje especializado. Entonces de esa cuenta se crea DIPANDA en ese año con el auspicio del programa INL de la Embajada de Estados Unidos, y de esa cuenta pues fue creándose el esfuerzo ciudadano de denunciar. Ustedes obtienen información lógicamente de las denuncias, pero necesitan mucha más riqueza en cuanto a datos. ¿Estos de dónde los han ido obteniendo, comisario? La estrategia de articulación interinstitucional, esto permite que tanto el esfuerzo ciudadano, las denuncias, las informaciones, inteligencia civil, inteligencia policial y todo el servicio que presta la Policía Nacional Civil nos sirve como una fuente de información para ir evaluando y estudiando este fenómeno, para poder comprenderlo como actualmente se está desarrollando. ¿Qué se entiende hasta este momento entonces de ese fenómeno de las pandillas? ¿Cómo cobró tanta fuerza en Guatemala? Las pandillas actualmente, su sustento es el fin económico. Y de esa cuenta pues han ido buscando mecanismos de agenciarse de financiamiento a través de ilícitos como es la extorsión, y van a ir cambiando la modalidad que logran alcanzar e intimidar a las víctimas. Sin embargo, la respuesta institucional va a ir articulado como el esfuerzo interinstitucional desde el año pasado, que se estableció con el Ministerio Público una línea antiextorsión, el cual es asistido y atendido por personal experto en esa materia propiamente de DIPANDA. Por motivos estratégicos, pues no diremos la cantidad de personal con la que usted cuenta, pero me imagino que siempre es poca ante este fenómeno tan grande. Actualmente se tiene un número bien adecuado a la incidencia delictiva. Y se analiza la información de forma transversal con el Ministerio Público y el análisis de información que surge de DIPANDA y a través de las unidades de inteligencia, tanto de la policía como de inteligencia civil. Ya que usted menciona sobre la incidencia de este crimen, ¿en dónde está ubicada? ¿Es de los altos o de los medianos? Porque a veces se dice que no es de los más altos, sino los que más impactan. La estrategia, ante una estrategia interinstitucional surge un fenómeno. La ciudadanía aumenta credibilidad ante las respuestas que se han dado, como los últimos operativos implementados actualmente, como Rescate del Sur, también Rescatando Guatemala, que han sido una
estrategia que parte del análisis de información, y eso hace que la ciudadanía se acerque a la Policía Nacional Civil a denunciar o trasladar información de los números ya definidos. Es decir, antes denunciaba muy poco la ciudadanía. Sí, antes pues quizá no denunciaba porque no logran alcanzar una respuesta en el cual ellos puedan ser asesorados y asistidos con personal experto que tiene la Policía Nacional Civil actualmente, que eso permite que ellos denuncien. Ustedes trabajan entonces, Dipanda, en la Policía Nacional Civil, pero ¿cuáles otras entidades están en las otras instituciones del sector justicia para trabajar con ustedes? Con el sector justicia articulamos nuestro esfuerzo con la Fiscalía contra las Extorsiones del Ministerio Público, con quien trabajamos de la mano, así como las otras fiscalías a nivel nacional. Dipanda actualmente tiene 4 regiones cubiertas. Está Suchitepec, que es Alta Verapaz, Jalapa y Quetzaltenango, que son áreas, digamos, estratégicas para abordar este fenómeno. ¿Cómo miden ustedes sus resultados? Es decir, ¿qué números manejan para saber que están haciendo bien la tarea? Los números, digamos, son unos indicadores en el cual nos permite mejorar nuestras estrategias. Los números principalmente va en relación a tanto las denuncias como las respuestas que se les ha dado. Hay casos, digamos, se resuelven quizá en 24 horas, analizando la información y basado en los expertos policiales que están de planta para asesorar a la víctima. Considero que es una fase esencial en la cual se ha integrado en la institución para poder dar una respuesta inmediata a la víctima. Del 2009 para acá, ¿cómo han ido esas curvas de datos, de estadísticas? La curva de datos va tendiendo a la baja, cambiando de año, difiere tal vez un 10%, pero quizá la baja está analizándose porque se han desarticulado las varias estructuras criminales. Eso ha mermado la incidencia. Obviamente hay modalidades delictivas de extorsión que son oportunistas, se hacen pasar o se atribuyen de hechos en el cual lo generan otras organizaciones delictivas, pero en esos casos es importante la denuncia porque en el área de análisis se maneja la información para poder asesorar a la víctima. De esa cuenta la tendencia va yendo a la baja. Hay casos que se resuelven en un operativo se resuelven de 10 a 15, 30 casos específicos. Gracias. Con base en la experiencia de estos últimos años en este departamento, ¿qué nos puede comentar respecto a las diferencias y similitudes de las dos maras principales? ¿Cómo operan en Guatemala? Bien, estos grupos delictivos, lo que es Barrio 18 y MS, pues tienen una tendencia totalmente distinta dada su modalidad y su estructura organizacional. El Barrio 18 pues es un poquito más desordenado y de esa cuenta pues toma decisiones violentas. Sin embargo, la institución ya ha entendido ese fenómeno y los hechos que se han ocurrido son los casos mínimos que se han producido, dado que se detectan atentados a tiempo. Y se neutraliza tantos hechos delictivos, mientras que la MS pues, busca otros mecanismos en el cual trata de ser menos violento. Sin embargo, pues, la estrategia, digamos, interinstitucional con agencias de inteligencia policial, para poder nosotros adelantarnos a los eventos que tratan de generar. Sobre las últimas capturas de estos operativos a gran escala que usted ya nos ha mencionado también, ¿en cuáles son su mayoría los detenidos? ¿Cuál de las dos pandillas? Estos últimos operativos, claramente Rescatando Guatemala, se abordaron casos de MS y casos de Barrio 18, pero en su mayoría es el Barrio 18 y pues la MS pues están plenamente definidos.
y por razones de seguridad pues queremos manejarlo de una manera en la cual nos permita alcanzar más objetivos que están ya precisados. ¿Estas detenciones, estos operativos masivos les han dado a ustedes aún más información para lo siguiente? Toda operación que se implementa lleva una siguiente fase, es la recopilación de información y entender bien el fenómeno. Y eso nos permite a nosotros determinar e implementar nuevas estrategias, tanto abordaje, digamos, de víctimas, abordaje de investigación y sobre todo implementar dispositivos de seguridad en el cual nos minimiza hechos lamentables. Gracias, comisario Canto Camajá. En este momento vamos a ir a un corte, pero volveremos entonces con este análisis desde la perspectiva de la Policía Nacional Civil sobre el fenómeno de las pandillas y lo que está totalmente ligado, las extorsiones. Ahora regresamos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia en este abordaje durante estos programas de este fenómeno de las extorsiones, el fenómeno de las pandillas, ambos entonces muy ligados. Estamos conociendo mucha información que nos tiene la Policía Nacional Civil a través de la división DIPANDA, esta división especializada contra las pandillas. Nos sigue acompañando entonces el comisario Tomás Alfonso Canto Camajá, quien nos está comentando, pero hablemos un poco sobre las extorsiones que más impactan, la de los autobuses. Las teníamos, de hecho, en pantalla hace algunos minutos. ¿Qué nos puede comentar sobre esta modalidad y cómo ha tenido algunos cambios durante los últimos meses y años? Sí, de acuerdo a las investigaciones desarrolladas, pues esta modalidad, pues obviamente lo generan las pandillas. Sin embargo, ha sido abordado de alguna forma adecuada y articulado con las fuerzas operativas de seguridad, puesto que es uno de los medios en el cual las pandillas logran, digamos, intimidar a través de la muerte y atentado a pilotos. Sin embargo, de estos hechos pues, se abordan de forma inmediata. Muchos casos se han resuelto por tener la información en línea cuando sucede un hecho. Sin embargo, hay hechos en el cual que se han neutralizado y eso son logros en el cual no llegan a la vista, sino son éxitos en el cual nos permite determinar de qué grupo delictivo surgen estos atentados. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? Algunos ejemplos de lo que ustedes han logrado evitar. Algunos ejemplos, precisamente, recientemente hubo un atentado en Misco. Inmediatamente se detecta a través de las cámaras de video y se le da seguimiento a los victimarios, se logra alcanzar donde fueron a refugiar y se les captura con todo lo que es el instrumento del delito, las armas de fuego, puesto que ya la información, digamos, surge en su momento a través de inteligencia policial. Gracias. ¿Qué nos puede comentar de la relación pandillas, capturas y lo que la ley permite y lo que el juez hace con la ley en las manos? Es decir, es muy conocido en Guatemala lo que dice: la policía los captura hoy, pero a las horas o si mucho, mañana ellos ya están libres. Bien, esta parte, pues, el esfuerzo policial es neutralizar cualquier delito o a perseguir a cualquier persona que cometa un ilícito. En estos casos establecidos desde nuestro punto de vista de DIPANDA, pues hemos alcanzado que las capturas generadas han quedado ligadas al proceso. Eso significa una estrategia de articulación de esfuerzo con el Ministerio Público, puesto que todo indicio y toda documentación de la investigación, como las flagrancias que se producen, están bien definidas y eso se aporta a juez. Sin embargo, casos que me comentan, si hay algunos casos que no quedaron ligados al proceso, pues tal vez son casos muy aislados, pero actualmente el sistema de justicia está articulado.
¿Logran ustedes entonces retenerlos? Es decir, el sistema de justicia retenerlos, como por ejemplo cuando ustedes dicen que evitan un atentado. Es decir, ¿es esto comprobable ante la justicia? En muchos casos sí, porque se les localiza el instrumento del delito. Obviamente la intencionalidad no se demuestra. Sin embargo, lo que se puede, nuestro análisis criminológico nos determina que esa es la intención y luego se busca un mecanismo de investigación para abordar este hecho de dónde proviene. Se dan nombres a las distintas extorsiones. Estamos acabando de salir de la del bono 14 en julio. En este momento hay algunos pandilleros que ya le llaman indemnización a otra. Esto lo han dicho ante nuestras cámaras. Pero sobre esto, por ejemplo, ¿ustedes ya tienen información sobre esta indemnización, comisario? Actualmente en la división no hemos recibido alguna denuncia al respecto. Sin embargo, se monitorea la información y se busca a alguna víctima de forma en grupo con el Ministerio Público para poder abordar y decir si es cierta esa denuncia. Sin embargo, pues hasta el momento no hemos podido, digamos, recibir alguna denuncia al respecto, pero quizás sea alguna denominación que quieran implementar las pandillas, cómo justificar su ilícito. ¿Por qué en algunas líneas de transporte hay muchos pilotos asesinados y en otras no? Actualmente de los análisis que se han hecho, pues regularmente porque han sido perseguidos digamos, las estructuras que extorsionan estas rutas de parte de la Policía Nacional Civil, y se abordan esos casos para neutralizar su estructura funcional, y eso hacen ellos reaccionar ante la digamos, la investigación y la reacción policial en este sentido. Eso es lo que ha permitido ver algunos atentados en ciertos sectores. Sin embargo, también lo que quieren imponer es el factor miedo. Sin embargo, como le digo, la articulación de dispositivos de seguridad posterior a un evento. Gracias. ¿Qué nos puede comentar respecto a la cultura de la denuncia en Guatemala? ¿Qué tanto ha avanzado? Bien, como la estadística nos da una referencia, les quiero comentar que una de las herramientas básicas para la Policía Nacional Civil y sus unidades operativas de investigación es la denuncia. La denuncia es lo que nos ha permitido alcanzar grandes éxitos, y quiero decir a la ciudadanía que la denuncia es importante, e ir a las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, por ejemplo Dipanda y la DEIC, que también tienen unidades especializadas en la República para poder abordar estos casos. ¿De qué forma pueden hacer las denuncias? Lo pueden hacer de una forma confidencial, o lo pueden hacer asesorados a través del Ministerio Público, que hay un artículo que le permite una denuncia en el cual no permite digamos, vulnerar su identidad. Gracias. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, comisario. Muchas gracias. Solamente la Policía Nacional Civil tiene sus unidades especializadas para poder abordar cualquier fenómeno delictivo. Lo más importante es que la ciudadanía se acerque, se aproxime y que sea llevada a unidades especializadas para abordar los temas que les afecta, porque actualmente la asistencia victimológica es la base principal para poder perseguir cualquier fenómeno delictivo de la Policía Nacional. Para denunciar, por ejemplo, en la ciudad capital, ¿es en las distintas comisarías que están ubicadas en las distintas zonas o específicamente en la unidad de ustedes que está ubicada en otro lugar? Queremos facilitar nuestro servicio en la Policía Nacional Civil. Ellos pueden acudir en cualquier estación o subestación, y las subestaciones están obligadas a que se hagan contacto con las unidades especializadas aquí, en este caso Dipanda, en el cual tiene también unas líneas en el cual tenemos como Ministerio Público, que es el 1574, como le manifestaba, y hay otra línea en el cual se atienda en el tema de información, solamente pandilla, información confidencial, que nos ha dado muchos resultados para neutralizar esta acción violenta de las pandillas. Comisario.
Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros y entonces presentarnos esta visión de la Policía Nacional Civil desde esta división especializada contra las pandillas, DIPANDA. Entonces los resultados han sido presentados en este programa y se finaliza con la invitación para que usted si tiene algún conocimiento de hechos delictivos como este, el de extorsión, denuncie ante la policía. Con ello cerramos el programa, pero le invito a quedarse en TN23, noticias y programas de contenido en esta frecuencia. Con permiso.